tú nos mires y con ojos de misericordia, todavía dentro del tiempo, aunque a cada uno nos ves con ojos de la eternidad. Ayúdanos para que lleguemos a puerto seguro, al blanco perfecto, al premio de la soberana vocación, a la estatura de un varón perfecto, en la medida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar y nos remitimos a Marcos 14. Y vamos a leer el verso 19 de Marcos 14 y de ahí pasamos al verso 21. En Marcos 14, 19, hablando Jesús del futuro, todavía muchas cosas de las que habló Jesús no se han cumplido. Abarca el futuro, pero ya es un futuro muy cercano, ya no está lejano para nosotros. Para el mundo y la tierra y sus habitantes puede decirse que hay más margen, pero nosotros estamos esperando que el Señor venga ya. Las cosas van fuertemente peor y bueno, ya llegó en muchas cosas a su límite. Abusos, violencia, ambición, mentiras. Y eso nos avisa que ya, se le ha llegado al Señor al colmo, ¿verdad? Ya se está llenando la copa. El Señor es respetuoso de la voluntad humana, pero también tiene su límite. También tiene su límite. Y les he explicado que Dios nos va a preguntar de todo esto. Si no lo leímos, es nuestra responsabilidad. Porque esto está para leerlo. Esto está para aprenderlo, para memorizarlo y para practicarlo. Así que dice, ni una jota, ni una tilde pasarán. Señor, que yo no supe. Pues no supiste porque no quisiste. Ahí lo tuviste en tus manos. Estaba en tu casa. Que a veces anda uno preguntando, ¿y dónde dejé mi Biblia? ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Y dónde está? Creo que la olvidé en el templo. Entonces nos va a preguntar Dios. Porque ¿saben qué? No es palabra del pastor, es palabra de Dios. Y esto cobra la importancia de la vida de Jesús, de la sangre derramada por nosotros en la cruz. Y la sangre va a testificar o a favor o en contra de nosotros. Fuiste flojo, fuiste indiferente, fuiste... Porque la sangre habla. La voz de la sangre, dijo el Señor cuando se derramó la sangre de Abel. Y el Señor encaró a Caín y le dijo, la voz de la sangre, aunque en el original dice sangres, por todos los hijos que llevaba en los espermas por dentro. Claro. Fíjense todo lo que mató Caín. Mató no una vida, mató miles de vidas que iban a venir a través de Abel. Por eso el Señor dice, la voz de las sangres
de tu hermano, claman a mí desde la tierra. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo es un testimonio o a favor o en contra. Es penoso que conozcamos la palabra de Dios y no le demos la importancia que merece, ¿verdad? Porque Dios nos va a hacer responsables de esto. Ya somos responsables desde el momento en que tenemos la palabra de Dios. Entonces ahí en Marcos 14, ahí está lo que estaba yo diciendo, ¿verdad? En el original dice la voz de las sangres, en término plural, de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Entonces tiene voz. No entendemos toda la dimensión, pero sí somos conscientes de que hay algo que no alcanzamos a captar, pero que ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a Marcos 14, versículo 19 y versículo 24. Hoy en la mañana vimos una estatura de 4 verdades o 4 conceptos que nos enseñan la verdad con respecto a la aflicción. Estamos ya en el tiempo de aflicción. Hay aflicción, por ejemplo, en mi alma hay aflicción por mi país. Hay aflicción porque gente de Dios está testificando que, por ejemplo, en África están matando a todos los cristianos. Están matando a todos los que invocan el nombre de Jesús. En todo África. Al principio, pues el presidente de Estados Unidos se sabía que los estaba defendiendo, pero ahorita ni tiempo tiene. Ahorita ni tiempo tiene de hacerlo. Pero hay una matazón de cristianos en esa área del mundo y eso pues se puede extender. Ya de hecho hay gobiernos que pues no admiten nada del principio de Dios y de buena gana ellos ya cerrarían las reuniones y perseguirían a los cristianos, nosotros. No está tal vez muy lejos el tiempo de esto. Por eso hoy más que nunca necesitamos prepararnos. Y una de las preparaciones es que tú estés aquí. Es parte de la preparación. Porque la ignorancia no es excusa. Aunque Cristo pidió por los ignorantes diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el original dice, porque no saben lo que se hacen. Y es que ellos ignoraron que Jesús es Dios. Ignoraron que Jesús es Rey. Ignoraron la humildad de Jesús. No la quisieron. A la fecha, ellos están esperando al Mesías, pero a su gusto, con esplendor y gloria. Pero desgraciadamente para ellos, que Dios los bendiga, Dios bendiga a Israel, porque nosotros no somos sus jueces, pero no los estamos condenando, estamos diciendo lo que les va a venir, pero también junto con ellos nosotros podríamos ser perseguidos. Así como odiados ellos, así también nosotros. Y más con regímenes socialistas o comunistas donde no hay libertad o la libertad se va
se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando hasta que ya perdamos nuestra libertad de expresión, perdamos nuestra libertad de culto, perdamos el conocimiento de la Biblia porque pues a lo mejor nos las quitan, nos las confiscan. Y ahora que tenemos la oportunidad y no la aprovechamos, podría llegar el momento en que la anhelemos, la queramos y es penado, sería penado esto. Hoy, hermanos, necesitamos aprovechar lo más posible esto. Amén. Es 13, 19 y luego el 24. 13, 19. ¿Ya lo tenemos? Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca, fíjense la frase, fíjense la frase, cual nunca fue desde el principio de la creación. Imagínense ustedes la dimensión de esto. Grandes catástrofes en el mundo han pasado. Por ejemplo, la peste negra, que se conoce venía del piquete de una pulga, que anidaba en las ratas. Entonces picaban a las ratas y luego mordían al ser humano y le transmitían el virus, ¿no? Bueno, eso y otras muchas cosas. Grandes catástrofes en el mundo. Grandes plagas en el mundo. Miles y miles de muertos. Ha habido 2 guerras mundiales. Esto puede desatarse, no sabemos bien, en otra guerra muy general. Y entre más dure esto, más peligro tenemos de una super o hiperinflación. Ahorita quizá podrán pagar un pasaje. Mejor váyanse comprando su bicimoto. Porque a lo mejor ya después ni para el pasaje van a tener. Ojalá que no pase eso. Y tengamos que recurrir a células y que su casa se convierta en una pequeña congregación. ¿Verdad? Pero bueno, estamos en el tiempo. Entonces dice, fíjense cómo dice, ¿cuál nunca fue? ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Entonces lo que viene es terriblemente terrorífico. Y la Biblia dice también que si no se acortan los días, de hecho ya dan las 3, 4 de la tarde y pues ya se fue el día, hermanos. Las 5 ya no se diga, empieza a oscurecer. Como que los días son más cortos. Y miren, ahora ya, según en plena primavera, y de repente se congelan las cosas. El viento frío, gélido, como si fuera invierno. Pues, ¿qué cambio, no? Todo está diferente. Tan solo en eso debemos de considerar la situación. Ya, si esto no nos despierta, ya no porque leamos la Biblia, sino por lo que estamos viendo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué pasará si no estamos preparados? Entonces aquí está
presentando la dimensión cual nunca. Hablamos del diluvio, porque aquí dice desde la creación, entonces incluye el diluvio. ¿Se imaginan lo horrible? Lo espantoso que fue eso. Y vino destrucción de repente. ¿Y saben qué? Miren, las grandes catástrofes o cataclismos han venido después de la prosperidad. Siempre, si ustedes se fijan en la Biblia, después de la prosperidad viene el juicio. Porque en la prosperidad el hombre dice, no, pues todo está bien, estoy bendecido, tengo, he progresado, tengo éxito, y se corrompe y piensa que por su fuerza, por su inteligencia, ha obtenido todo lo que tiene. Y dice, entonces viene destrucción. Ahorita ahí con las bombas se están destruyendo, hermano. No están atacando de lleno a la gente, aunque gente civil está muriendo, pero están atacando puntos claves. Porque también hasta para la guerra hay leyes, ¿no? Que no se ataque a los civiles directamente, porque pues eso ya sería un genocidio bárbaro, ¿no? Pues sí advierten, salgan, dejen este lugar, no se refugien en este lugar porque es peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, miren, dice el Señor, dice que crió Dios hasta este tiempo, ni tampoco será algo semejante. Así que aquí nos tocó vivir, hermanos. Aquí nos tocó vivir en este tiempo. No es descabellado decir que podemos ver a Jesús viniendo por nosotros antes de morir. Claro, ya el que muera, pues si es digno de resurrección, resucitará al tiempo en que Jesús venga por su iglesia. ¿Sí? Pero hemos visto que hay 4 tiempos para la resurrección. No todos los muertos van a resucitar al mismo tiempo. Los cristianos de cierto nivel, ¿verdad? Sí van a resucitar, pero también muchos cristianos que fueron flojonazos, indiferentes, después, ahorita no, pues esos, si mueren, no van a resucitar en la venida de Jesús por su iglesia, porque Jesús va a venir 2 veces todavía. Cuando venga por su iglesia, va a ser invisible. Nada más nosotros le podríamos ver. Esa es la primera etapa. La segunda etapa será cuando venga ya a poner el orden a la tierra y la tierra pase por un juicio de fuego, porque la tierra ha pasado por el juicio de la sangre de Jesús, principiando con los animalitos desde Génesis, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz, Jesús derramando su sangre. Pero también esta tierra ha sido purificada por agua en el diluvio. ¿Sí? Ahora, ¿qué falta? El fuego. Esta tierra va a ser calcinada totalmente. Y todas las obras que en ella hay van a ser quemadas. La gente que exista, gente humana como nosotros hoy, va a tener que ser llevada. Uno será tomado y otro será dejado. No serán llevados después de la muerte, sino serán llevados vivos. Así, con esta naturaleza humana y pecadora. Entonces serán puestos en alguna dimensión del espacio, mientras pasa la hecatombe en la tierra. Y las obras de la tierra y todo lo que a nosotros nos deleita serán ceniza. Y después de eso, el Señor va a
a repoblar la tierra con aquellos que los llevó para guardarlos de esto. No sé de qué tipo o en base a qué van a ser resguardados. No sé en base a qué. Si la gente no va a ser salvada de esa manera, sino a través de Cristo, ¿verdad? Pero esa es una forma que va a pasar. Es ahí donde se aplica. Dos estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Dos en esto, dos en un molinillo, en un molino, algo así. Uno será tomado, otro será dejado. ¿En base a qué? Simplemente a que Dios va a hacer un escogimiento. ¿En relación con qué? No lo sé. No lo sé. Por ejemplo, en el Isaías 51 nos revela esta situación en forma muy, pues muy rápida, ¿no? En un solo texto. Pero el que lee entienda. Entonces, allí en Isaías 51 y todo el capítulo 66 también nos habla de la nueva tierra en el sentido del milenio. Cuando se vuelva a repoblar la tierra y viva la gente común, que va a estar sujeta a la muerte, vivan muchos años, porque la regeneración de la tierra va a dar cabida a eso que les dije, 51. Ajá. A ver, 51. Ajá. Ajá. Ahí el versículo 6. Versículo 6. Ajá. A ver, leamos el versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Ya vieron? ¿Ustedes notaron? Dígame, ¿a qué tiempo se refiere? Cuando la tierra sea destruida en el sentido de purificada, no destruida como hecha polvito, ¿no? No, 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 no. O que desaparezca, no, no, no. Va a ser purificada. ¿Con qué? Con fuego. Y saben que cuando nosotros recibimos la bendición del Espíritu Santo en fuego, Dios empieza a purificar nuestra naturaleza carnal y empieza a quemar las cosas que para nosotros son súper importantes. Por bien nuestro lo hace. Pero ¿qué más notan ahí en el verso 6? Dice, alzar los ojos primero. Y luego dice, mirad abajo. Entonces, ¿dónde van a estar? Pues sí, la gente que va a ser tomada, no necesariamente gente salvada, en el sentido espiritual. Gente humana como nosotros, que Dios va a escoger en su omnisciencia. Él sabe quién y por qué. Entonces los va a llevar, los va a transportar. Y esa gente, imagínense ustedes la impresión tan tremenda de ver desde donde estén toda la quemazón, todo el horno humeante de la tierra. Terrible, no podemos ni siquiera, no tenemos capacidad ni siquiera para
para imaginarlo. Y cuando ya todo se enfríe y todo eso, que Dios tiene sus métodos, ¿verdad? Pues manda una helada, porque luego combina fuego con hielo. Sí, Dios es así. Aquí se aplica por cuanto no eres frío ni caliente. O sea, son los dos lados. Hielo y fuego. Dios trabaja así. La misma tierra tiene esto. Tiene áreas tropicales. Por ejemplo, ahí en Mexicali, Baja California, la temperatura llega a 50 grados. Dicen que es un infierno. Yo pasé por ahí hace unos 40 o 50 años y ya me dieron ganas de ser cristiano. Terrible el calor, ¿eh? Terrible, espantoso. Espantoso. Y me dicen, por ejemplo, un amigo me habló ayer de Tijuana. Ya tenía muchos años que no nos oíamos ni nos veíamos. Y digo, ¿cómo está el clima ahí? Fresco, porque ahí es fresco. No, dice, ahorita hace un calor infernal. Dice, pues, yo creo que ya cambió el clima. Sí, ya cambió el clima. Ya no es la Tijuana de antes. Era como el clima de aquí cuando en tiempos buenos, ¿no? Entonces, vean, alcen sus ojos, dice, y después dice, vean abajo. Ahora, ¿en qué tiempo? ¿De qué tiempo está hablando? El verso que sigue, o sea, el contexto lo confirma, ¿verdad? A ver, no, ahí mismo. Ahí mismo. Y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán deshechos. ¿A qué tiempo se refiere? Al juicio de fuego que vendrá sobre la tierra. Serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, muchos, ¿no? Muchos. Millones, 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 millones de gentes van a morir calcinados, desaparecidos por el fuego. De esa catástrofe natural, solamente se van a librar los que Dios escoja en razón a su omnisciencia. ¿Sí? Y aquí se aplica esa parte que dice, 2 estarán aquí, 2 en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Pero ese es arbitrio de Dios. No se refiere a gente salva. Se refiere a gente normal, natural, que Dios en su arbitrio los va a escoger. ¿Para qué? Para que después repueblen la tierra. Porque Dios no va a venir a reinar, Jesucristo no va a venir a reinar sobre toda esta porquería maloliente y fea, corrupta. Ay, no se va a ufanar por el rascacielos de Nueva York o de Dubái. No, Él no va a reinar sobre eso, Él tiene que desaparecer, hacer polvo todo eso y empezar un reinado diferente. ¿Sí? Alabado sea su nombre. Entonces ya nos ubicamos. ¿Lo ven con claridad? ¿Y qué piensan? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? ¿O estamos malinterpretando las escrituras? No. El mismo texto dice y el contexto lo dice. Entonces está refiriendo a ese tiempo. Alabado sea su nombre. Ahora, el verso 24 del mismo capítulo 14. Verso 24 del mismo capítulo 14. Estamos en Marcos. 13. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, que ya vimos en qué consiste, ¿no? O sea, vendrá la gran tribulación, o sea, estará la gran tribulación, reinará el anticristo por 3 años y medio, porque la mayoría de la cristiandad sitúa el reinado del anticristo
en 7 años. El espíritu del anticristo sí, pero el anticristo como persona gobernará literal y físicamente durante 3 años y medio. Esos 3 años y medio son la reanudación de la profecía dada a Daniel de la última semana profética. Una semana profética se compone de 7 años, pero hay que tomar en consideración 3 años y medio del ministerio de Jesús. Y luego se paró el tiempo para los judíos y va a proseguir cuando el anticristo se manifieste. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio, que en total van a ser los 7 años. Casi toda la cristiandad sitúa la gran tribulación por 7 años. Y aunque es principio de dolor de lo que estamos ya pasando y viviendo, no es en sí el reinado del anticristo físicamente. Que va a ser una persona, va a ser una persona. Porque se va a sentar en el templo que así, miren, súper rápido van a ser los judíos. Los hebreos van a hacer un templo súper rápido. Posiblemente la cúpula que hay allí en Jerusalén va a ser, pues no sé, a lo mejor destruida o un terremoto la destruya y ahí van a edificar el nuevo templo. Amén. Muy bien. Hay 2 templos hechos, uno en el tiempo de Salomón y otro en el tiempo de Herodes. Entonces, el templo que se haga en ese tiempo será el tercer templo, pero lo levantarán súper rápido con toda la tecnología que tienen. Así que eso no va a tardar mucho tiempo. Ahí va a llegar el anticristo físicamente y se va a sentar y va a exigir adoración como si fuera Dios. Y los judíos lo van a recibir, pensando que es su Mesías verdadero, porque rechazaron al humilde, al sencillo, no quisieron un rey como ese. Querían un Superman, un Batman, un Capitán América y qué sé yo. Entonces, ¿les va a llegar? Sí les va a llegar. Sí les va a llegar. Y se van a poner bien contentos. Y lo van a adorar, creyendo que es su Mesías. Y después de eso el Mesías de ellos se les va a voltear, les va a echar a las naciones encima. Obviamente el anticristo tiene que ser de un origen judío, porque ellos no van a aceptar otro que no sea de esa estirpe. ¿Sí está claro? Bien, dicen, pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Están hablando de 6 días de oscuridad en estas noticias que dan, que pueden ser falsas, pero bueno, ya están viendo eso por movimientos de los astros, ¿no? Que va a haber que un astro va a tapar el sol, etcétera, y que por 6 días no va a haber luz. Y como está el clima, imagínense que sople el viento helado, que no haya calefacción, que las tiendas estén cerradas, que la telefonía no funcione, que nadie salga a comprar chucherías, sino salga a buscar comida. En fin, esto pues va a ser un poquito más después, ¿no? Después de la tribulación. El sol se oscurecerá. ¿Qué va a pasar si el sol se oscurece? Un frío terrible con congelamientos. Luego sin gasolina, sin gas.
Espantoso, ¿no? Vayan proveyéndose de alguna lámpara. eh, Hay unas lamparitas que son de fricción. Ustedes hacen así y se fricciona algo por dentro. Hay una serie de movimientos por dentro manuales y ya tienen luz por 2, 3 horas, sin pilas. Bueno, entonces dice se oscurecerá y la luna. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es palabra de Dios, ¿eh? Si no lo crees, no le crees a Dios. Tu problema es directo con Dios. Pero hablando de aflicción, ¿verdad? Dice, después de aquella aflicción, porque la tribulación va a llegar a su máximo. Gente muerta, gente perseguida, un solo sistema, un control absoluto. Ujú. Tipo, pues tipo sistema, diríamos hoy, comunista, ¿verdad? Donde saben tu nombre, tu dirección, todo, 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 todo. Cuánto tienes, cuánto gastas, qué has comprado, si es que se puede comprar. Y para comprar, pues hay que presentar la marca en la mano, ¿verdad? O al menos en el teléfono. Pero ya estás marcado, saben tu nombre, tu dirección, cuánto gastas en cada viaje, si sales de viaje, en fin, todo, todo controlado. Tu ropa, de qué tienda es, de qué calidad es, cuántas propiedades tienes. Y si tienes algo que te sobre, pues te lo pueden quitar para dárselos a los que, según, no los tienen. Eso puede suceder en un sistema a nivel mundial, ¿verdad? Por eso dice, después de la aflicción. Y nuestro tema es la aflicción. Hoy en la mañana vimos esto, en parte, ¿verdad? Amén. Eh, el Señor ahí en San Juan, donde dice, en el mundo tendréis, a ver, búscame la cita, por favor. En el mundo tendréis aflicción. ¿Es 14? A 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está la clave, ¿no? Más confiar. ¿Cómo voy yo a confiar en Dios, hermano, si no conozco de Dios? No puedo confiar en algo que no conozco. Entonces, entre más ignoremos de Dios, su naturaleza, cómo es, quién es, para qué es, qué quiere de nosotros. Vamos a vivir nada más para este tiempo, para esta vida, para este mundo, bajo 5 sentidos que nos van a mover de acuerdo a los sentimientos. Bajo 5, también bajo 5 instintos que van a ser dominantes. Hay 5 instintos, hay 5 sentidos. Entonces eso ya mueve al mundo, mueve a la gente, inclusive a gente que conoce de la palabra de Dios. Se mueven no por la palabra de Dios, se mueven por lo que sienten, lo que piensan, lo que se imaginan, lo que ven, lo que les dicen, nada más de un solo lado oyen, nada más oyen de un solo lado cuando deben de oír de los dos lados para tomar buenas decisiones. ¿Sí? Estábamos viendo, ahí están los 5 instintos: conservación, reproducción, adquisición, o sea, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Tengo 2 pares de zapatos, pero quiero
otros 5 pares. O sea, no nos cansamos, que entre más tengamos mejor. Y nos afanamos del día al día, nos afanamos mucho y a Dios, pues, decía mi mamá, como la cola del cochino, perdón por la comparación, pero así lo hacemos, al último, cuando Él debe ser el primero. ¿Saben quiénes van a estar en la nueva ciudad? Los primogénitos. ¿Quiere decir esto? El primero en el orden. El primero en aquello que debe ser primero. ¿Qué debe ser primero en nuestra vida? Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, bajo este parámetro, del 1 al 10, ¿qué lugar ocupa Dios? Del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Ahí después, bueno, debe ser todo, pero así lo actuamos, así lo vivimos. O decimos, ay, después, al fin que no hay prisa, hay más tiempo que vida. Mentira, mentira, porque en un momento dado nos vamos. ¿Cómo que se murió? Pues sí. Dice, necio, ¿y lo que has almacenado? ¿De quién será? Pues en algunas viudas, pues para el Sancho, ¿verdad? En otros, pues para otras personas. Se repartirán tus despojos. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué le sirve al hombre, dice Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? Porque al sepulcro donde tú vas no hay industria ni ciencia. Nada más pierden el sentido del conocimiento un buen rato y luego al despertar van a decir, ¿ontoy? ¿Quién soy? ¿Ontoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Perdimos el sentido de tiempo y de distancia y de identidad. A veces los doctores preguntan para saber el estado mental de alguien, ¿qué día es hoy? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? Ni sé. Y ahí se dan cuenta quién es, o cómo estamos más bien. ¿Sí? Ahí está. Porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo? Que sea muy simpático, muy exitoso, muy parlanchín, muy conocedor, muy sabio según el mundo. Si granjea todo el mundo y se pierda él a sí mismo, o corra peligro de sí, pues sí, porque si nos perdemos por nosotros, no porque Dios quiera que nos perdamos. Por eso el mejor lugar de identificación es este, porque aquí te identificas con Cristo. Amén. Y entonces vas obteniendo la verdadera identidad, porque la identidad que tienes hoy como ser humano se está acabando y se va a acabar tu identidad humana cuando mueras. Y vas a despertar con la nueva identidad de Jesucristo. Pero si no almacenaste o si no formaste nada de Cristo, ¿con cuál identidad vas a presentarte ante Dios? ¿Cuál va a ser tu identidad? Dios te puede preguntar, ¿y quién eres? Pues sabe, no sé. Necesitamos entonces llevar de Jesucristo para identificarnos con Él. Amén. Hay cristianos que pues, a lo mejor no leen la Biblia, nada. Son campeones de natación porque nada de nada. Así que, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos una estatura que vimos en la mañana, más bien una lista de lo que el pecado hace.
¿Se acuerdan? ¿Quieres presentar la lista antes de eso? Sí, ahí está el pecado pues presentamos 12 cosas, pero tiene mucho más, ¿no? Porque el pecado es alto, es profundo, es ancho y es largo. Por generación y generación, el pecado está como la basura que todos los días hay basura en la casa, ¿verdad? Entonces vimos, no con detalle nada más presentamos la lista, produce, produce obras de tinieblas, es aborrecible por Dios, contamina, engaña, puede ser enorme, es poderoso, es repetitivo, es manifiesto, es secreto, ¿qué? Atrapa a su víctima, sube a la presencia de Dios como nube o humo, provoca a la ira de Dios. Esto es una cosa muy pequeña en relación a lo que es el pecado, ¿verdad? Y la mayor desgracia que nos puede pasar es que siendo cristianos no tengamos conciencia de la dimensión de esto. No que digamos que no somos pecadores, no, o ya decimos que somos pecadores, pero somos pecadores justificados. Antes éramos pecadores sin justificación, pero hoy ya estamos justificados por Cristo. Sin embargo, si le damos cuerda al muñeco, pues se mueve y entonces podemos convertirnos en apóstatas. ¿Sí? ¿Por causa de qué? Del pecado. En Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo, vamos a ver, Hebreos, capítulo 10, donde habla acerca de, o 6, ahorita les digo. Para llegar a la apostasía, hay diferentes niveles, ¿no? En un sentido, si no obedecemos a Dios y hacemos lo que se nos antoje, tenemos algunos grados de apostasía. Los que han conocido y que no actúan en consecuencia a lo que saben, sí, son apóstatas en algún grado. Si llegasen al último grado, pues ya no tendrían remedio, ¿verdad? A ver, ¿el verso qué? No, no. Bueno, sí se aplica. Ok. Ahí, vamos a leer ahí. ¿Cómo dice ahí? Porque si pecaremos, ¿cómo? Entonces todos los que hemos conocido sabemos que nuestra voluntad es importante y si decidiéramos ignorar la palabra de Dios, pensando que alguien de nuestra familia es cristiana y que por ella, esa persona nos vamos a salvar, no, estaríamos muy equivocados. ¿Estamos leyendo cuál? 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, miren, ¿qué? Ya no queda sacrificio. Esto se llama apostasía. Es como el rompimiento del pacto de un matrimonio, o un pacto de amor. Dice el 27, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego hace una comparación del tiempo de la ley con el tiempo que estamos viviendo. Está diciendo, si en el tiempo de la ley alguien fuera indiferente con los mandamientos, estatutos, preceptos y todo eso, lo estoy parafraseando, eso no dice aquí, pero es lo mismo. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Qué es lo que pasa si nos apartamos de las cosas de Dios así como
como poquito a poco, como no sintiéndolo, como resbalándonos en la, en el tobogán, ¿qué pasaría? Pues nos morimos espiritualmente y después dile al muerto, vamos al templo. ¿Va a reaccionar bien? Ah, no me estés. Vete tú. Y ahí se quedan, porque ya dice aquí, es imposible. Ya no queda sacrificio por el pecado. Y luego viene la comparación, ¿verdad? Si en el tiempo de la ley, el que menospreciaba la ley moría sin ninguna misericordia, dice el verso 29, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare o pisare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ven? Esto está duro, pero ¿a quién se lo dice? Se los dice a los iniciados, se los dice a los que ignoran menos que los que están afuera. En el capítulo 6 de Hebreos lo dice también haciendo una comparación. Ajá. Capítulo 6, versículo 4. ¿Ya? Bien, dice ahí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, oigan esto, ¿ellos tuvieron la experiencia, sí o no? ¿Con qué? ¿Con las cosas sagradas? Sí, claro. Para nosotros diríamos, danzaron, se postraron, gritaron, lloraron, sintieron la presencia de Dios, ¿no? Y dice aquí, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, recaer quiere decir es dos veces, ¿no? No es solo caer, es recaer. ¿Sí? Quiere decir que si decimos, me repatea tu presencia, me repatea tu modo de ser. Pero es que ya me pateaste varias veces y me vuelves a patear. Es una repetición. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque cuesta más trabajo. Se sienten buenos, se sienten sabios, se sienten sin necesidad de más, ya todos lo saben. Y son despreciativos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjese nada más qué responsabilidad. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ay, no que era cristiano. Ay, no que no salía del templo. Ay, hasta cantaba ahí en el grupo. Pues exponemos a Cristo al vituperio de la gente que no sabe. Porque critica pues, en base a lo que ve, ¿verdad? Amén. Verso 7. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos de los cuales es labrada, hace una comparación, está haciendo una comparación, usando como medio la tierra de cultivo. Es una tierra de cultivo, pues es una tierra preparada, despedregada, limpia, sin hierba silvestre, etcétera, arada, lista, flojita, para esperar las primeras lluvias, ¿verdad? Dice, produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, mas la que produce espinas y abrojos,
es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así duro, aunque hablamos así de fuerte. Porque esto es fuerte, es contundente. No es de quizá, no, no. Aquí es de sí o no. ¿Eres o no eres? ¿Quieres o no quieres? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Sí? Bueno, ahora sí. Eso es un grado ya de apostasía última, ¿eh? Ese es un grado ya de apostasía última, en donde ya no hay solución, porque es una buena era una buena tierra que tuvo la experiencia de dar buenos frutos, pero después se convierte en espinos y cardos, donde ya nadie puede entrar, excepto que se queme todo eso, ¿no? Y eso, pues, a ver si da fruto después. Por eso dice el verso 9, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablemos así de fuerte, ¿no? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los hermanos, ¿no? Que necesitan a extender la mano, a ser amigable, a ser amistoso, etcétera. Aunque, pues también hay de todo, ¿no? A veces hay vividores del Evangelio, hay gente vividora del Evangelio, ¿no? Dios autoriza eh, el pan o la manutención para el que trabaja realmente en la obra de Dios, pero algunos son vividores del Evangelio. Hay gente que conozco que, híjole, son expertos para, pues a veces para ser abusivos, ¿no? Y pues aprovechan de la buena disposición de los demás. Ujú. Bueno, entonces vamos a nuestro tema ya en forma más directa. Y vimos en la mañana, el tema es este, ¿no? ¿Las qué? Las aflicciones. Vimos en la mañana, a través de estas dos citas, la naturaleza de la aflicción. Y vimos dos citas importantes. Esas dos citas que vimos nos ayudaron mucho para comprender la eh, la que es sí, pero hay un atributo que Dios tiene que es este Dios tiene un atributo muy importante que se llama, es como autoridad, es algo así como autoridad. La soberanía de Dios. Y vimos varias citas sobre eso, ¿se acuerdan? Eh, para ello vimos, no sé si alguna de estas citas, sí, ¿verdad? Sí, vimos Isaías 45:7, o ¿qué vimos? Proverbios 15, pero también vimos Isaías, dice, yo mato y yo doy vida. Eso se llama la soberanía de Dios. ¿Por qué? Por su preconocimiento. Él conoce de antemano. ¿Sí? Y en un momento dado puede permitir o mandar o la muerte de alguien. Diría alguien, pues entonces Dios es un asesino. No, no lo es porque promete la resurrección a todos. Aunque después de eso, pues unos se irán a su lugar y otros
a otro lugar, pero promete la resurrección en base a la resurrección que Él hizo por nosotros. Bueno, eso lo vimos ¿cuándo? En la mañana. Vimos varias citas más. Bien, pasamos pues al propósito. Ahí está. ¿Sí? Él es soberano, esa es la palabra que andaba buscando. ¿Él es qué? Soberano. Él es soberano. Recuerdo, ustedes, muchos de ustedes conocieron o conocen al hermano, no, ya se fue, ¿verdad? También. El hermano Cruz Martínez, ¿se acuerdan del hermano Cruz Martínez, pastor? Sí, ya se fue, ¿verdad? Ya se fue. Un día iba manejando, después de ver a la hermana Esparza, a consultar a la hermana Esparza les dio un encargo de que fueran por la carretera a Toluca, por la carretera libre a Toluca. Ahí hay una iglesia a la cual la hermana Esparza los mandó a un encargo que les dio. Y por esto, por aquello, pues venían con prisa para llegar a la iglesia donde estaba su casa y tal vez quizá tomar una ropa gruesa porque por ahí hace frío. Y en la premura de su viaje, al llegar casi cerca de la iglesia, un camión de esos llamados en ese tiempo chimecos los impactó por en medio, atravesando ellos la avenida Pantitlán. Entonces ellos iban sobre Pantitlán y tenían que dar la vuelta así, y pues en la avenida es muy transitado. Y un chimeco pues los agarró por el medio, más bien donde ella iba. Los aventó como 20 metros. Y ahí ella murió. Y ahí viene el qué, ¿verdad? ¿Por qué? Si estaban en la obra. Bueno, ahí entra la soberanía de Dios. Porque Él ve más allá. Ya después, en su dolor, ¿verdad? Porque pues, se sentía también culpable. Ahí no hay semáforo en esa. Ah, sí, hay un semáforo, pero luego era muy rápido. Entonces él dio la vuelta así para atravesar la avenida. Y yo creo que el semáforo cambió cuando él apenas iba a dar vuelta. Y él pensó que le daba tiempo y pues el otro venía encarrerado, vio la luz verde y pues... Entonces ya después la hermana Esparza le dijo, hijo, no te sientas culpable porque desde que fueron a la oficina yo sabía que ella iba a morir. Y si murió ahí, pues ella iba a morir ese día. Se infiere que no se los dijo. Quizá fue una especie de impresión fuerte que tuvo ella. Dice, pero de todas maneras, si no hubiera sido ahí, hubiera sido en la carretera. Porque ¿qué les dije hace rato? En la soberanía de Dios. Ella murió ahí. Fue muy penoso el asunto. Bueno, entonces tenemos aquí este caso de el propósito de la aflicción. Por favor, búscame la definición de aflicción. Si es posible en hebreo, en griego y en el diccionario común para ver su significado más profundo. Aflicción. Entonces, en este punto vamos a ver el propósito de la aflicción. En la mañana nos extendimos en el tema de esto mismo, ¿verdad? Y vimos que
Dios hizo esta dimensión para nosotros porque nosotros ya existíamos en Dios, pero estábamos como espíritus semilla. No se conocía la dimensión material. Todo era espiritual. Y en esa dimensión entró el pecado. En esa dimensión. ¿Quién fue el padre del pecado? Lucifer, Satanás, diablo, serpiente. Y Dios tuvo que crear esta dimensión para vencer completa y absolutamente al pecado. Cristo hizo la obra como punto de referencia completa, pero era necesario entrar en esta dimensión desconocida para el enemigo, a fin de vencer completa y absolutamente al pecado en toda su dimensión. Porque como ustedes y yo nos explicamos, si Dios sabía que venía yo a nacer y sufrir y llorar, ¿qué será un Dios tan cruel como para que me mande a sabiendas a llorar, a sufrir? Pero es que era necesario. De otra manera, le iba a faltar esto a la redención. Y digo, le iba a faltar porque el apóstol Pablo menciona que había un faltante. Hay un faltante. Colosenses 1:24, para no olvidarlo. Colosenses 1:24. Y dice ahí, estás sacando la definición. La aflicción se define en diccionarios generales como un estado de sufrimiento, pena o abatimiento causado por una causa externa o interna. Desde el análisis lingüístico bíblico en hebreo, el término más común es oni, que evoca la idea de estar deprimido, humillado o en una situación de miseria y opresión, mientras que en griego destaca la palabra plisis, que literalmente significa presión o estrechez, descubriendo la sensación de ser aplastado por las circunstancias. Eso es la palabra aflicción. Sin embargo, en Dios tiene un propósito, ¿verdad? En conjunto, la aflicción bíblica no es solo un sentimiento de tristeza, sino una presión espiritual y física que, aunque dolorosa, tiene el propósito de probar la fe y producir perseverancia, tal como se refleja en la promesa de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová mediante una actitud correcta, ¿no? Claro. Porque nos ponemos a renegar y que, pues, ahora que vengan las otras por olvidar mis penas y voy a comprarme una caguama de esas de 3 litros. Pues no, eso al contrario nos hunde más. ¿Sí? Y hay hermanitos que no necesitan sufrir, simplemente se las echan. Se las echan para sentirse en el espíritu. Bueno, ahora sí, preséntame la estatura otra vez, por favor. ¿Qué propósito tiene el sufrimiento, hermanos? ¿Qué propósito tiene? Vamos a verlo. En Génesis 15, 8 al 14.
Génesis 15 del 8 al 14. Estamos en este punto. Colosenses 1:24, perdón, para no olvidar esto, que hay un faltante que Dios no lo dejó de tarea. Por eso era necesaria la dimensión de lo físico. Y Dios, a sabiendas que íbamos a sufrir y a llorar y a perder y a ser temporales, nos mandó para que cumplamos lo que hace falta. No que somos redentores, pero nos usa en su redención infinita. No somos redentores, pero Él sigue redimiendo a través de nosotros. ¿Sí me doy a entender? No somos tampoco Dios, pero Él nos usa para lo que falta. Que ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco. Oigan esto. ¿Qué necesidad tenía de padecer? Hoy hay un cristianismo que se llama de la prosperidad. Y dice, no tienes que padecer, no tienes que gritar, no tienes que llorar, porque ya Dios hizo todo por ti. ¿Para qué te afliges? En un sentido, pues está hablando de una consagración total, ¿no? Y una confianza absoluta. Pero no tampoco vamos a ser cristianos pasivos. Tenemos que poner la parte que Cristo nos enseña. Amén. Hoy en la mañana leímos algo de eso, para que andemos en sus pasos. ¿Sí? Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, fíjense, cumplo en mi carne o mi cuerpo, mi naturaleza humana, lo que falta. Oigan esto. Esta palabra, lo que falta, es un tiempo presente activo. No dice lo que faltó, no dice lo que faltará, dice lo que falta. ¿A qué? De las aflicciones de Cristo. Ahora, por medio de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Amén. Entonces, como iglesia, tenemos que pasar por estas situaciones. Porque ahí dice lo que falta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué estábamos? En Génesis 15, del 8 al 14. Génesis 15, del 8 al 14. Y él respondió, está Abraham hablando, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoce que la tengo de heredar, la tierra prometida, verdad? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tuvo que haber sido puesto en un altar. Estos animalitos representan la iglesia, lo que la iglesia debe de ser ante Dios. Estos 5 animalitos representan la iglesia. Cada animalito tiene una característica de Cristo o características de Cristo. Cada animalito representan características de Cristo. Y obviamente todo eso fue puesto sobre un altar, ¿verdad? Adelante, ¿qué dice adelante? Y tomó él todas estas cosas y partiólos por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de otra, mas no partió las aves, pues eran muy pequeñas, ¿no? ¿Sí? Y descendían aves, en este caso, aves de rapiña. Aves de rapiña. Tratando de devorar este tipo de animales sacrificados, ¿verdad? Descendían aves de los cuerpos, sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ojeaba, estaba al tanto, espantando seguramente a estas aves inmundas, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Estar sobre, no dormirse, pues. Pero es tan densa la pesadez, hermanos, que viene sobre la iglesia, tan fuerte, que está profetizada aquí. Fíjese, todo un patriarca, lo que pasó, más a la caída del sol, o sea, cuando se metió el sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Sin embargo, aunque durmió por fuera, por dentro estaba velando, por el interés que le puso. Ahora, una cosa muy sobresaliente es que todos estos animales fueron sacrificados y después fueron quemados. Este tipo de fuego representa la consagración. ¿Cómo debe ser la iglesia? Unas de cal por las de arena. Un día sí y otro día también. Un día no y otro día también. Un modo de ser, una condición. No, debe ser permanente, firme, con convicción y agradecido con Dios por la vida que Él nos da. Amén. ¿Qué versículo estamos leyendo? El 13. Vamos al 14. Y en 13, perdón, 13. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos, oigan, la aflicción. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Miren nada más. 400 años de aflicción, sirviendo como esclavos y siendo explotados por un amo cruel. Pero ya estaba una promesa ahí y un anticipo a la promesa que fue el sacrificio de estos 5 animalitos. Ahora, vino el sacrificio, una sangre animal, una misma sangre animal y un mismo fuego. ¿Un mismo qué? Entonces, este fuego unió huesos, piel, carne, músculos, tendones, órganos, miembros de sus cuerpos, y se convirtieron en un solo altar, dando a entender que a pesar de la variedad de cada animal, había una unidad en el fuego, que en este caso representa el fuego del Espíritu Santo. Si cada quien trae su modo de ser, su carácter, pero una cosa debe de unirnos y es el fuego de la presencia de Dios y ser un sacrificio agradable a Dios. Con estos 5 sacrificios se garantizaba la fortaleza del pueblo de Israel para esperar tanto tiempo, para que Israel no desapareciera, para que Israel siguiera como pueblo de Dios. Y lo único que nos puede garantizar esto, hermano, es la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En una noche oscura. Amén. Gloria a Dios. A ver el 14. Mas también a la gente a quien se virán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Entonces, ¿cuál es el propósito? Sí, aflicción, sí, dolor, sí, pruebas. Pero ¿cuál va a ser el resultado? O el propósito. ¿Riqueza qué? Primero para nosotros, espiritual. Para nosotros es una riqueza espiritual. Amén. Porque el temor de una grande oscuridad va a venir, que es la aflicción de la gran tribulación. ¿Sí? Ahí en los versículos anteriores dice que el pavor de una gran oscuridad vino sobre Abraham en aquella noche, ¿verdad? A ver, vamos a encontrar el texto ahí mismo. A ver, es el 13. A ver, vamos a ver. Sí, 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí el pavor de una grande oscuridad
cayó sobre él. Ese va a ser el tiempo de la tribulación, que va a venir sobre todo el mundo. Y yo creo que vamos a probar un poquito de esto. Ya estamos viendo cosas muy terribles, ¿no? Sin temor, sin respeto. Híjole, es terrible, terrible. La alianza de lo malo con lo bueno y que diga la gente, pues todo está bien, es normal, y esto y lo otro. Ya se hace normal lo bueno, se hace malo y lo malo se hace bueno. Ahora vamos al Génesis 41, Génesis 41, 52. Génesis 41, 52. Y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra, ¿de qué? En la tierra de mi aflicción. O sea, en este caso Efraín fue hijo de José, ¿sí, verdad? Y este nombre Efraín quiere decir fructífero. ¿Por qué dice en la tierra de mi aflicción? Porque José allí cuando llegó, pues lo metieron a la cárcel y estuvo ahí por causa de sus propios hermanos que lo vendieron como esclavo y sufrió mucho. Luego la difamación de aquella mujer, tuvo que huir, en fin, pero Dios lo rescató porque tenía tanto de Dios que impresionó a aquella gente y después lo mandaban llamar para interpretar los sueños. Y Dios lo hizo el proveedor del pan. Le depositó el pan para la hambruna de aquellos tiempos. Hoy hay hambruna, hermanos, en la gente que no conoce de Dios y la que conoce. Hay hambruna, no saben mucho, no quieren saber. Y se quejan y lloran y gimen, pero todo es debido a que hay hambre de la palabra de Dios, como cuando un niño bebé tiene hambre y llora y patea. ¿Verdad? Miqueas 4:6, para ver otro concepto de... En aquel día dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontonada y a la que afligí. Sí, un tiempo de aflicción con el propósito de, en este caso dice, y recogeré a la que afligí. Entonces viene la consolación, viene la bendición, sí, se pasa por tiempos de aflicción, pero después viene la mano de Dios bendiciendo, ¿sí? Veamos el 7, verso 7. Verso 7. Y pondré la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Como Dios cambia la situación y usa pues lo que diríamos nosotros, pues no sirve, ¿verdad? No sirve. O no tiene remedio. Aquí habla de dos situaciones, la coja y la descarriada. Todavía los descarriados tienen remedio, porque no han entrado en apostasía. Andan descarriados, pero hay una promesa por parte de Dios, ¿verdad? Salmo 90:15, en este mismo punto. Salmo, ¿qué dije? 90:15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. Entonces, miren, los dos factores gobernantes en la humanidad es placer y dolor. Son dos factores dominantes. En cualquier lugar, en cualquier área social, estos son factores dominantes. Claro, la gente busca nada más el placer. No quiere el dolor. ¿Sí? Pero son factores ¿qué? Dominantes y muy fuertes.
Ojalá que nosotros cuando venga la aflicción no volteemos la espalda, no nos desanimemos, ¿sí? Porque si no, no vamos a dar fruto, nos vamos a quedar estériles. Y Dios nos busca también para dar fruto. Amén. Alabado sea su nombre. A ver, allí en Mateo, donde habla acerca de Mateo 13, donde habla de la semilla que cae en pedregales por las durezas del corazón internas, ¿no? Porque por fuera el terreno se ve bonito, pero abajito están las piedras. No fueron terrenos despedregados, las piedras se ocultaron. Esto indica que en la iglesia podemos ser unos y afuera otros. ¿Sí? O cuando venga la aflicción por la palabra, ¿qué pasa con ese tipo de terreno? Según Mateo 13, ¿qué? El sembrado en tierras, la semilla que cayó en piedras. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo aquí el que sembraba. Y bueno, ya vivimos, sabemos 4 tipos de terreno, ¿verdad? El duro, el camino, que es pisado, el de piedras, el de espinas y el de buena tierra. Entonces, en cuanto a las piedras, dice, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. ¿Por qué? Porque había piedras por abajo. Entonces muchos empiezan bien, pero a las primeras de cambio, pues se apartan. Es lo que dice en la interpretación. Búscame la interpretación. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y luego ya el Señor aplica esto. Dice, estos son los que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz, no hacen raíz, porque son intermitentes, porque no le echan ganas, porque no le ponen atención. Pero sin embargo son responsables de haber recibido la semilla. Y resulta de que no dan fruto, ¿verdad? Dice, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Adelante. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Empieza muy bien, con un 10, digamos. ¿Y qué pasa con ellos? Más no tiene raíces, así, antes es temporal. Que venida la aflicción, aquí está la palabra aflicción. Que venida ¿qué? La aflicción o la persecución por la palabra, luego ¿qué? Se ofende. Y ya no da fruto. Entonces, la aflicción es un arma de 2 filos, ¿no? Sin embargo, si fiamos en Jehová, Él nos libra. Amén. A ver, Salmo 119, 21. Salmo 119, 21. Destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. A ver, el 22. Aparta de mí oprobio y menosprecio porque tus testimonios, eso es una actitud correcta, ¿no? Esa es la actitud que debemos de tener en el tiempo de aflicción. Amén. Salmo, ¿qué les dije? Vamos a ver el 90:15, Salmo 90:15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. O sea, placer y dolor, ¿no? O dolor y placer.
Esa es la vida, hermanos. Esa es la vida. Amén. Miqueas 4:6-7. Miqueas 4:6-7. Miqueas 4:6-7. Ah, ya, ¿verdad? Fíjese, si tu ley no hubiese sido mis delicias, ¿cómo debemos de venir a la casa de Dios, hermano? Claro. Y no se enfoque con una persona, no se enfoque con los defectos de alguien, porque va a perder su alabanza, va a perder su concentración. Va a venir la palabra y no la va a entender. Si no la entiende, no la va a poner por obra. Porque va a ser como tierra de piedra o tierra de espinas o tierra dura, donde pisa la semilla o se pierde la semilla porque los pájaros de los pensamientos vienen y le quitan la semilla. Las opiniones de los demás, que son como los pájaros del camino, como no penetra la semilla que da flor de tierra, pues vienen los pájaros y se la comen, dice ahí en donde leímos hace rato. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Creo que debemos de practicar que en las peores situaciones debemos de practicar darle gracias a Dios. Y de tener la esperanza de un propósito, de una lección que tenemos que aprender. Si ustedes quieren humillación, pero a la vez exaltación. ¿Sí? Dice también el Salmo 19, en una 119, dice, da a entender, dice, si no hubiera sido yo afligido, pues da a entender que se hubiera perdido, dice, mas ahora guardo tus mandamientos. Entonces la aflicción nos da lecciones muy importantes. Amén. Entonces aumentan substancia espiritual. Nos dan substancia espiritual. ¿Qué? Las aflicciones nos dan ¿qué? Miren, si aquí fuera el cielo, pues ya no creceríamos. Ya no creceríamos. Pero ¿cómo crecemos? Por medio de aflicciones, ¿verdad? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Alabado sea el Señor. Muy bien, y para otra cosa que nos sirve es para corrección. Esto es importante, ¿eh? Para corrección. Primera de Reyes 8, 35 al 37. Esto es importante, que aprendamos lecciones. En la mañana les decía que cuando llegaba un profeta a la casa particular de alguien, se ponían a temblar, hermanos. Se ponían a temblar porque el profeta podía llevar palabra de juicio, palabra directa. No se andaban con rodeos. Yo tengo que estar pensando, y si digo esto voy a ofender a fulano y le voy a pisar los callos a sutano, y después pues, ya no va a venir. Y tengo que estar pensando cómo decirlo. Porque somos una generación de cristal. Nos rompemos pero rápido, ¿no? Cuando que Dios era directo, cuando era necesario. Dije, Primera de Reyes 8, 35 al 37. Cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido, ahí está la palabra aflicción. ¿Ven? Entonces dice, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel,
enseñándoles el buen camino. Entonces es para corrección. Enseñándoles el buen camino, ¿sí? En que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Entonces es para corrección. Nehemías 1:3. Estamos en ese punto de que para qué son las aflicciones o el propósito. Dijimos al principio, primero, para aumentar substancia espiritual, ¿no? Segundo, para corrección. Para corrección. Amén. Nehemías 1:3 dice ahí, y dijéronme el residuo, o sea, un grupito pequeño, ¿no? De los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces estaban en grande aflicción. Pero ¿cuál fue la solución? Pues Dios puso la solución, ¿verdad? Porque se reedificó la ciudad. Dios movió el corazón de un rey que no conocía a Dios y le dio permiso a Nehemías para que fuera de un punto lejano a su tierra y empezara la edificación bueno, hubo dos, Nehemías y Esdras, entre ellos dos, ¿verdad? Movieron a la gente por el Espíritu de Dios y se edificó lo que estaba derribado y quemado. Amén. Salmo 88:9. Salmo 88:9. Como dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Hete llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. El 10. Harás tu milagro a los muertos. Levantarás a los muertos para alabarte. Pues sí lo hizo en el sentido de desánimo, de desaliento, de abatimiento. Dios levantó al pueblo y cuando edificaron el templo otra vez, fue un gozo tremendo, ¿verdad? Una alabanza que hizo temblar la tierra, literalmente. ¿Hizo qué? Temblar la tierra. ¿Qué leímos ahorita? Vamos al 107:17. 107:17. Salmo 107:17. Los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron. También la aflicción puede venir como una corrección en la cual si siguiéramos en eso sin sentir, pues nos perderíamos, ¿verdad? Dice, los insensatos a causa de la rebelión de su camino y a causa de sus maldades, ¿fueron qué? Porque llegaban los profetas y ay, pues ¿qué habré hecho? Que viene profeta directamente mandado por Dios y viene a profetizarme juicio. Y se ponían a temblar así literalmente. Venían a decir, Jehová dice esto. Y nosotros tenemos todo el día la palabra. O sea, cada vez que el Señor dice esto y no lo creemos. ¿Tendrá que venir el dolor más fuerte? Salmo 119:67. Antes, ahí ese es el que les quería yo decir hace rato. Antes que fuera yo humillado, descarriado, o sea, en mis propios caminos, ¿no? En mis propios pensamientos, en mi propia voluntad. Aunque no sea malo, pero ando en mi propia voluntad. No ando en la voluntad directa de Dios. Por eso dice ahí, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. ¿Ven? Entonces fue corregido. ¿Qué más dice abajo? Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Estamos leyendo el Salmo 100, ¿qué?
Veamos hasta el 71. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, a pesar de la corriente contraria. ¿Sí? Hay muchas corrientes contrarias. Que la ocupación de esto, que la atención a esto, que el partido de fútbol que tengo que ver hoy, que, en fin, un montón de cosas que nos detienen por X o Z, ¿no? Engrasóse el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he deleitado. A ver, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este es un nivel, ¿eh? Estatutos es un nivel muy bueno. Estatutos están en la estatura. Ponme la estatura un momento. Y vamos a ver dónde está la palabra estatutos, para que vean a qué lugar se estaba refiriendo. ¿Sí? ¿Dónde está la palabra estatutos? Ahí, ¿verdad? Ahí está la palabra estatuto. Candelero significa la enseñanza de la palabra, la enseñanza y el aprendizaje de la palabra. Entonces está diciendo el salmista, si no hubiera yo sido humillado, pues yo hubiera perdido esto. Mas ahora guardo tus mandamientos. Mandamientos está aquí, mire. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y aquí está la letra del nombre Yud, Yud, Hei, Bau, Hei, Yud, la Yud, del nombre secreto de Dios. Muy bien, hermanos. Salmo 107, 17, ¿ya lo leímos? No. ¿Sí? Ya lo leí. Bueno, entonces ya entendemos qué es lo que está diciendo el salmista. ¿Sí? ¿Cuál era su posición? Pues ya su posición era de estatura. Ya no era aquí, que aquí todo es don, todo es fácil. ¿No? Aquí hasta el diablo es cristiano. Aquí hasta el diablo, en esta área hasta el diablo puede ser cristiano. Aparentemente, ¿no? Claro. Amén. Y por último, el tercer punto, el propósito de la aflicción es edificar y plantar. Edificar y plantar. Gracias. Edificar y plantar. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Edificar y plantar. Ese es el tercer propósito que hay en la aflicción. ¿Te dije? Edificar y plantar. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y plantar. Entonces Dios tiene que limpiar la tierra, tiene que sacar la hierba mala, ¿no? Arrancar, eso duele, ¿no? ¿Duele o no? Sí, porque no es con cuidado, te arranco esto. Puede sangrar, puede hacerte dar gemidos y lloros, pero es para tu bien porque es un tumor. Un modo de ser equivocado. Entonces, voy y arranco. Amén. Voy y arranco. En Job, déjame acordar, él compara el arrancar con que le arranca los cabellos, le arranca los pelos de su cabeza, ¿no?
No me acuerdo el capítulo, pero dice que arrancó sus pensamientos. 17:11 de Job. 17:11 de Job. Entonces Dios tiene que arrancar, tiene que destruir, para después plantar y edificar, porque dos cosas no pueden estar en el mismo lugar. Pasáronse mis días, vean, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de, así como de jalón, ¿no? Como de un momento a otro que no esperaba, le llegó el mal, le llegó el daño, perdió a sus hijos, perdió a su mujer, perdió sus casas, todo lo perdió y sobre todo su salud. Ajá. Y por último, el último versículo, capítulo que vamos a ver, está en el Jeremías 31, 27 y 28. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, porque eso es lo que querían. O sea, andaban como bestias brutas, válgase la expresión. Ah, eso es lo que quieres, pues ahí te va. ¿No entiendes? Pues ahí te va. Ahí te va. Actúas como un animal o como un hombre común y corriente, como cualquiera que no conoce a Dios. Pues ¿quieres eso? Bueno, te voy a dar las semillas para que tengas lo que quieres. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar, fíjense. Es 28, ¿verdad? Arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. Así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Vean, 5 cosas que se quitan para edificar 2. Entonces, ¿para qué sirve la aflicción? Para edificar y plantar. ¿Y Dios es cuidadoso en eso? En su soberanía es cuidadoso. Es porque tuve cuidado de ellos para... No les va a gustar. Van a gritar de dolor. Pero tengo que arrancar ese modo de ser. Ese amor equivocado que dan. Tengo que arrancarlo y tengo que derribar las murallas de separación de mí, ¿verdad? Y trastornar y perder. Esto no nos gusta. Y afligir. Así tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Pero pues, nos pasa algo y vivimos el momento duro, difícil, ¿verdad? Y no lo entendemos. Pero pues Dios nos ayude, hermanos. No estoy presumiendo de, como dice Pablo, haberlo ya logrado. No estoy presumiendo de eso. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén. Porque no se los digo a ustedes, me lo digo yo a mí mismo. Dios tenga misericordia de nosotros.
Amén. Un gran privilegio estar aquí en este lugar, precisamente este día, esta hora. Amén. Y aprendamos a no perder el tiempo en, válgase la expresión, en bobadas. Y perdamos el premio mayor. Porque fuimos redimidos, primero enviados a la tierra, a sabiendas Dios de que íbamos a sufrir, íbamos a llorar, íbamos a perder. Todo cuesta trabajo, hermanos. Miren cuánta energía necesitamos para levantarnos, para caminar. Es un montón de energía. ¿Y en qué la usamos? En bobadas, hermanos. En comparación a lo que el Señor nos da. Amén. Entonces vale la pena emplear el tiempo, porque el tiempo bien empleado es la mejor inversión. Y si invertimos en Dios, Él nos estima como sus socios. Entramos en sociedad con el ser más rico, más abundante, con el mejor patrón, que nunca paga mal. Entonces dejemos las cosas de niño. Dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces dejemos las infantiladas, dejemos las aventuras sin pañales y vistámonos con las vestiduras de luz. Para ganar, como dice Pablo, ganar mejor resurrección. Entonces hace diferencia. Hay una resurrección mayor de excelencia. Esa resurrección se encuentra a la venida de Jesús por su iglesia. Los que resuciten en ese tiempo tienen la opción de ganar el premio mayor. Sí saben que la Escritura dice que cuando Jesús resucitó, junto con Él resucitaron otros llamados santos, fueron los del Antiguo Testamento. ¿Y cómo resucitaron? Bien jovenazos. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que en la tumba de Jesús había un mancebo? Pues uno de los resucitados. O sea, un joven, a lo mejor era Abraham, en su plenitud. A lo mejor fue Jacob, en su excelencia. Porque no vamos a resucitar viejos ni acabados. Vamos a resucitar en plenitud. Amén. Así que si quieres ser jovenazo, pues vamos a apurarnos. Pónganse de pie y damos gracias. Padre, gracias por la palabra hablada, gracias por el mensaje oído, gracias por tu presencia. Te invitamos desde el principio de este culto. Se cantó, se alabó, se bendijo tu nombre santo. Para no olvidarnos de aquello que nos has dicho por nuestro bien. Ayúdanos para no ser apóstatas, porque corremos el peligro de ya no poder levantarnos. Quizá tendremos el querer, pero el hacer a lo mejor no. Tendremos la buena intención, pero la acción ya no la podemos hacer. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a todos.
líbranos de nuestro mal modo de ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, salimos despedidos invocando la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La verdad que te libera y recupera tu salud, te la ofrece el Nazareno que murió por ti en la cruz. Y una cosa es estar vivo y otra cosa es ver la luz, las tinieblas se